Las personas que padecen este síndrome son personas que creen que todo el éxito que han obtenido en su vida o a lo largo de su vida han sido del fruto de un mero golpe de suerte y que no son fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación, de sus estudios o incluso de sus talentos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio nuevo de Serendipia Podcast. Mi nombre es Paulina Fierro y es un placer estar aquí con ustedes en un episodio más, en el episodio número 11 de su podcast. Y el día de hoy quisiera platicar un poquito sobre un tema que sí me hace súper importante, que le he estado también dando vueltas. Yo sé que siempre empiezo mis podcasts con estos mismos temas, pero es que sí, realmente cada semana escojo un tema que la verdad siento que me ha estado dando vueltas o que yo creo que es importante abordar y lo empiezo a profundizar. Y por eso es que siempre empiezo mis saludos de esta forma. Pero el día de hoy quiero compartirles un poco mi experiencia de lo que ha sido el síndrome del impostor. Para algunos que no conozcan sobre este término, em, este término significa, o bueno, aquí estoy viendo mis notas para no quiero como inventar cosas, es como la sensación de no ser bueno, o sea, es como una ansiedad constante de sentir que tú no estás a la altura y que tarde o temprano alguien se va a dar cuenta y te da miedo, o sea, es un miedo que te imposibilita a salir como de tu zona de confort, en mantenerte siempre haciendo lo mismo porque es lo que ya conoces y te da miedo perseguir algo fuera de esa zona y constantemente te autosaboteas diciéndote que no eres apto para cualquier situación. Esto se nota más como en el terreno laboral y sobre todo en el terreno de las mujeres. Y no es de sorprendernos porque pues realmente las mujeres hemos tenido una historia pues un poco difícil en la cuestión de pues laboral, en la que pues cada vez se ha visto ya un poco más la inclusión de mujeres en puestos o en profesiones que antes eran exclusivamente de hombres. Entonces sí se llega a ver un poquito como más este síndrome relacionado a mujeres, porque constantemente es esta como relación de que cómo yo voy a ser jefa de un hombre o cómo yo voy a tomar el puesto que ocupaba un hombre. Las personas que padecen este síndrome creen que los éxitos son fruto pues de la mera buena suerte y que no son fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación, de sus estudios o incluso de sus talentos. Que esto es una parte muy importante que quisiera abordar más adelante. Pero bueno, los motivos principales de este síndrome del impostor, ¿por qué suceden? Primero son una serie de factores, pero el principal es obviamente una baja autoestima. Si uno tiene baja autoestima, si uno crece también en un ambiente que no es propicio para, pues sí, para fomentar una buena autoestima, pues sí es como muy común que se presente esta situación. Otro punto que se me hizo súper importante que me explotó la cabeza es la excesiva humildad. Vivimos en una sociedad en la que está mal visto que uno alarde de sus proyectos, que eso quiere decir que eres una persona que, pues no sé, o sea, que se ve mal, o sea, nos han inculcado demasiado que debemos de ser siempre sumisos y humildes, y creo que sí es bueno, pero como todo en esta vida, con justa medida. Entonces, si tú eres una persona que todo el tiempo está tratando así como de ser tan humilde en todos sus proyectos, en todos sus aspectos de su vida, es común que desates este síndrome porque, repito, o sea, te vuelves una persona que no puedes, no se trata que alardees alardees, creo que se pronuncia, de todo, pero pues sí, ¿por qué no hablar de las cosas que son buenas? Hay maneras de platicar y de presumir tus proyectos sin caer como en una actitud, pues, que sea contraria, ¿no? O sea, creo que hay formas de que pueda uno compartir sus proyectos y sus ideales y sus éxitos y todo de una forma que sea más, pues,
positiva, proactiva, que invites a las demás personas a que también ellos puedan ser partícipes como de éxitos como los tuyos y no caer como en esta actitud arrogante, ¿no? Que eso es lo que precisamente muchas personas no les gusta o no quieren caer. Y el otro punto que es súper importante es el talento. Nosotros creemos que si algo se nos da fácilmente, no le debemos de dar valor. Y esto también es un problema súper grave, sobre todo yo, por ejemplo, que me dedico a esta área que es pues las áreas creativas, o sea, yo soy diseñadora gráfica, entonces muchas veces he tenido este problema incluso con mis mismos colegas o amigos diseñadores o personas afines que sí, o sea, que dicen, oye, pues es que yo soy diseñador, pero, no sé, no tengo como que, o sea, constantemente nos vamos como comparando, ¿no? Y sentimos de que a lo mejor, me acuerdo que en trabajos a veces era de que hay alguien terminó más rápido un proyecto y mejor y súper bonito y yo no llegué a la misma idea y ya sentías que debías de echar a la basura tu trabajo. ¿Por qué? Porque constantemente nos estábamos comparando con la otra persona y a veces hasta era como el sentimiento de coraje y envidia de decir, pero es que si esta persona, no sé, no ha estudiado lo que yo, no le ha dedicado el mismo tiempo que yo y le salió súper rápido, o sea, no vale su trabajo. Y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué le hacemos menos el talento? ¿Por qué debemos de que, tenemos también muy arraigada esta idea de que si las cosas nos salen fácil, pues no le podemos agregar valor, o sea que todas las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida nos tienen que costar demasiado trabajo, que deben de ser casi un sacrificio para obtenerlas. Y, o sea, sí hay algunos casos en los que sí, o sea, sí hay cierta satisfacción, cierto valor, cierto, o sea, le das más peso obviamente a las cosas que te cuestan trabajo. No es lo mismo que a lo mejor, no sé, te cueste demasiado, no sé, que piensas a lo mejor hacer un viaje que sea importante para ti, que a lo mejor es un viaje que no puedes solventar así como, no sé, a lo mejor ir a la playa, si te queda la playa cerca de tu casa, pero tal vez, no sé, el peso que te ha de haber a lo mejor ahorrado, todas esas salidas que te habías guardado, todos esos cosas que de lo mejor de las que te privaste para poder obtener ese viaje y de repente ya tienes el viaje y todas las experiencias que te brindó, pues obviamente como que hasta le das más valor, ¿no? A ese viaje o a ese ahorro o a esas cosas. O a veces que, por ejemplo, te quieres comprar algo que también no, o sea, que te costó mucho trabajo poderlo conseguir, poder ahorrar para ello. O sea, hasta te da como más este sentimiento de decir, ay, hasta lo quiero cuidar y lo quiero atesorar, ¿no? O sea, sí, sí sirve para algunos casos, pero creo que en estos casos particulares de lo que es el síndrome del impostor, sí es algo que no funciona de esta manera y que llega a ser contraproducente para, pues, para tus propios proyectos personales. Y esto me hizo pensar también en otra cosa que lo he visto muy, muy común bueno, en la sociedad ahorita, pues en mi generación, y es que he notado que entre más ocupados nos veamos o parezcamos, y lo digo esto entre comillas, es como, o sea, está haciendo algo de su vida, o sea, no es un don nadie o está ahí valiendo, ¿sabe? O sea, por no decir una palabrota, ¿no? Y lo comento porque digo, o sea, también somos seres humanos, o tampoco podemos estar 24/7, a lo mejor, bueno, hay personas que son adictas al trabajo y pues a lo mejor pues sí les lata ser como super workaholic y estar ahí 24/7, pero pues hay otras personas que pues no, o sea, vivimos como una rutina normal y que nos da miedo a mostrarnos a las demás personas así como, pues como realmente somos, ¿no? Y de que tal vez, no sé, cuando conoces a alguien y te pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? No sé, el fin de semana y no, pues me levanté y estoy leyendo o me pagué la maestría y voy a la maestría el fin de semana y entre semana, no sé, me levanto temprano y me levanto a las 4 de la mañana porque me voy al gimnasio y luego de ahí me pongo a leer y que me pongo a estudiar y que luego me voy al trabajo y salgo del trabajo y me voy a hacer también un diplomado. O sea, todo el tiempo así como mostrarnos como si estuviéramos ocupados y creemos que eso pues nos da como que cierto estatus o que nos da esta sensación como de decir a la gente, hey, soy muy importante, o sea, y para mostrarme que soy importante y que no estoy ahí en mi casa valiendo, tengo que decir o tengo que demostrar que estoy ocupado todo el tiempo. Y es como,
¿por qué? O sea, ¿por qué tener esta necesidad de mostrarte ocupado? O sea, ¿por qué no decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, el viernes me fui a tomarme unas chelas con mis amigos, o llegó el fin de semana, y la verdad, todo el fin de semana me la pasé en mi cama, a lo mejor sí leí algo de algún capítulo de mi libro favorito, no sé, o simplemente me la pasé viendo Netflix todo el fin de semana. ¿Por qué? Porque me lo merezco, o sea, porque también, o sea, trabajé y me partí el lomo toda la semana y ya, o sea, llegó el fin de semana que es mi momento pues sí, o sea, de descanso para mí, de estar para mí. Y por qué no ser sinceros y decirle a la gente, pues me la pasé a gusto en mi casa viendo series o dormido o no sé, o sea, ¿por qué este constante miedo de decirle a la gente que estás ocupado todo el tiempo? O sea, no, eso ya llega a ser como, o sea, es algo como muy curioso que lo vemos ahorita en la sociedad y que pensamos que el mostrarnos así de ocupados, así de importantes, o sea, nos refleja como un cierto estatus o cierto respeto que mostrarnos como pues realmente somos, ¿no? Porque la verdad dudo que muchos de los que vemos en Instagram que suben sus stories y dicen de que hay aquí leyendo y todo el tiempo, o sea, no dudo, a lo mejor hay personas que sí, pero ¿por qué satanizamos tanto, no? O sea, porque es como no debería ser así, o sea, deberíamos de tomarnos como más a la ligera, pues, este tipo de situaciones. Y pues retomando también un poquito más sobre lo del talento, eh, claro que sí tiene que ver que el trabajo tiene, bueno, la manera en cómo nosotros consideramos perseguir los éxitos en el trabajo, pues es con base a esfuerzo, dedicación, perseverancia, pero también no agregamos esta cuestión de lo que es el talento, ¿no? O sea, que el talento no lo queremos reconocer o no se reconoce. Y hay muchos casos concretos, sobre todo como de personas que a lo mejor terminan más rápido su trabajo por tal vez lo que les mencionaba de que tienen el talento para hacerlo y se les critica, o sea, se les ve mal y se les critica porque dicen, ah, pues es que esta persona, luego ya nos vamos con la idea de que tal vez hace mal las cosas, ¿no? O sea, de que no, pues esta persona de seguro ni siquiera revisó bien los procesos o de seguro algo va a estar mal, no sé, o sea, no nos quedamos pensando en que a lo mejor la persona es muy hábil para resolver situaciones o problemas pues más rápidamente que como lo haríamos las demás personas. Y, y esto nos lleva también a la parte de cuántas veces nosotros hacemos cosas buenas y no las valoramos porque pues simplemente es nuestra obligación. Pero en el momento en que hacemos algo malo, ahí sí lo escalamos y no nos perdonamos. Y también creo que esto es un problema bastante grave porque, porque seguimos como este círculo vicioso que nunca va a tener un fin de estarnos autosaboteando y de no, o sea, de no creérnoslas. Y en el momento en que nosotros no nos creemos, no nos damos el crédito que necesitamos y que requerimos, no estamos forjando ni siquiera la cuestión del carácter, sobre todo la cuestión del aprendizaje, que siento que es como el punto más importante y que es como el primer peldaño, porque en el momento en que uno pues ya se siente que aprendió algo, pues ya sabes que puedes como resolver algún problema con ese aprendizaje que tienes. Entonces, si tú ni siquiera estás teniendo la oportunidad de poder aprender eso, pues ya desde ahí te estás limitando ahora sí que tú mismo te estás limitando, que es a lo que quisiera como referirme o lo que quiero llegar. Y bueno, ya dando como todo este preámbulo, yo quería como compartirles mi experiencia de lo que ha sido vivir con el síndrome del impostor, porque sí, yo he vivido con él y más de una vez me he sorprendido aplicándolo en mi vida y dándome de topes y diciendo, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Que esto también es otro punto importante. Antes de que vaya a esa anécdota, eh, ya lo había platicado en episodios anteriores y es que nosotros vamos por la vida esperando el escenario ideal
y nunca va a llegar, el escenario ideal no existe, nunca va a llegar, pero van a haber oportunidades y si uno no las toma, créanme que esas muy difícilmente llegan 2 veces. Y lo podemos ver en muchas cosas. ¿A cuántos de nosotros igual salimos de estudiar la carrera y buscamos un montón de diplomados? Que no está mal, ¿no? O sea, pero salimos a buscar un montón de diplomados, de maestrías, de especialidades, o sea, todo el tiempo así como para seguirnos preparando porque pensamos que no estamos listos todavía como pues para trabajar, ¿no? Y así nos vamos, una y otra. O sea, y conozco a amigos que ya van como en la 4ª maestría y ya un doctorado y nunca, o sea, no han tenido realmente una experiencia laboral o su experiencia ha sido mínima. ¿Por qué? Porque tienen un miedo, un terror a enfrentarse a lo desconocido. O sea, y tienen el conocimiento, pero los imposibilita el miedo porque ellos temen a no saber si van a poder aplicar en la vida real lo que están aprendiendo ahí. Entonces se me hace como pues eso nunca va a llegar si no lo haces, o sea, si no te animas, nunca va a pasar, ¿no? Y esto lo podemos ver tanto aquí como en este caso de encontrar un trabajo, como incluso también en las relaciones, ¿no? Personales. ¿Cuántos también de nosotros hemos escuchado amigos y amigas, sobre todo en el caso de los hombres, he escuchado mucho el yo no me quiero casar o yo no quiero formalizar porque me quiero esperar a que tenga mis 3, 4 casas y mis 5 carros y ya haya viajado por todo el mundo y la situación esté bien, o sea, todo lo atribuyen a cosas externas. O sea, una vez me acuerdo que uno me había dicho, yo no me voy a casar hasta que no mejore la situación del país. Y es como, no, amigo, pues entonces nunca te vas a casar, o sea, vas a estar soltero toda la vida. Y es que nos vamos esperando el escenario ideal y el escenario ideal no existe. Y esto es también súper importante porque también, o sea, nos vamos con esta idea de que hasta que no seamos lo suficientemente maduros. Y desde ahí siento que ya hay una como mala concepción. Es un malentendido el concepto que nosotros tenemos sobre madurez. O sea, nosotros creemos que la madurez está relacionada directamente como con ya tener como todo este panorama de todo listo. Y no es así. Creo, y en mi experiencia personal, no me he puesto a buscar realmente una definición, pero creo y considero que la definición podría ser, o lo que más se adecua al concepto de lo que es ser maduro, es a la capacidad que tú tengas de enfrentar y de resolver pues los problemas de la vida. Porque podemos ver de ejemplo nuestros padres, o sea, nuestros padres no se casaron esperando el mejor escenario, muchos eran así como pues con lo que tenían y conforme fueron pasando los años fueron construyendo, pero realmente no tenían algo como certero. También incluso en la cuestión laboral, o sea, ellos pues salieron de estudiar y luego entraron a trabajar y pues muchas veces no sabían pues a dónde los iban a llevar y a veces tomaban puestos que decías, bueno, esto no tenía nada que ver con tu carrera, pero se arriesgaban y al final a lo mejor sí tenía que ver con su carrera, a lo mejor no tenía que ver con su carrera, pero tal vez ahí se toparon con una serendipia en su vida en la que incluso pudieron a lo mejor haber encontrado su verdadera vocación al haber tomado esa decisión que en un principio pues parecía como que no tenía nada que ver o que incluso les daba miedo, pero decidieron enfrentarlo y decir, bueno, tal vez no he estudiado o no estoy preparado o preparada para ello, pero pues si por algo me lo están ofreciendo, pues ¿por qué no tomar la oportunidad? Que al final del día a nosotros se nos olvida, siempre idealizamos a estas personas que están en los puestos arriba, como si por arte de magia un día, ¡pum!, aparecieron ahí en ese puesto, ¿no? Y no, todas las personas que vemos en estos puestos importantes, algo que tu papá te haya heredado tu empresa y que no es en todos los casos, pero la verdad es que todas esas personas un día empezaron como tú. E incluso a lo mejor hay personas que hasta más abajo que tú, que realmente ni tenían conocimiento de absolutamente nada. Yo no entiendo por qué tenemos tanto miedo a esta cuestión de autosabotearnos ante una oportunidad que se presente en la vida. Creo que estas situaciones son las que nos forjan, las que nos impulsan, las que nos hacen aprender y al final del día, si por algo nos están ofreciendo la oportunidad o incluso si no te la han ofrecido, pero tú tienes esta inquietud de crecer y mejorar, ¿por qué no hacerlo? Todo el tiempo vivimos con esta ansiedad y con este miedo, que acuérdense que la ansiedad es miedo
a lo que no conoces, adelantarte al futuro, es miedo al futuro. Y ni siquiera ha estado pasando, nos pintamos un montón de escenarios en nuestra cabeza de lo peor que pudiera pasar, pero realmente no podemos pensar tal vez en lo mejor que puede pasar, porque ahí nos vamos con este miedo terrible de que si nos equivocamos y tendemos a usar a las equivocaciones como lo peor que nos puede pasar en la vida y no tendemos a usar a las equivocaciones como tal vez lo mejor que nos puede pasar, que puede ser el aprendizaje, porque si uno aprende, no va a volver a cometer los mismos errores o incluso puede encontrarse grandes cosas ahí, ¿no? Por ejemplo, podría ser de que tal vez, como ya también lo había platicado en otro podcast, de a lo mejor algún descubrimiento. Hay muchísimos descubrimientos que se han hecho a raíz de un error. De hecho, la mayoría de descubrimientos más importantes que han aportado avances a la medicina, a la tecnología, a cualquier aspecto que ustedes imaginen y que ahorita, al día de hoy, ya son cosas que no podemos no prescindir de ellas, la mayoría han surgido por error, que realmente las personas que estaban o los investigadores que estaban detrás de estos proyectos o de estas operaciones, no sé, trabajando, se toparon con, no sé, una serie de factores con los que no estaban conscientes o no habían considerado, o que iban a llegar a otro camino y al hacer estos trabajos se toparon con estos, pues sí, o sea, estas serendipias, estas cuestiones que no se hubieran imaginado y que en un principio creían que habían fracasado, o sea, decían, no, pues creo que no llegué a lo que quería, es un error, pero de repente al observar sus números y sus investigaciones se daban cuenta que habían descubierto algo más importante incluso que lo que habían investigado o bueno, o en lo que tenían en mente pues en un principio investigar o solucionar. Entonces debemos de dejar como de quitarle como todo este peso, todo este estigma al miedo de equivocarnos, porque al final del día creo que nos va a dejar muchísimo más que simplemente pues irnos así por la vida y que a lo mejor nos estamos limitando y perdiendo de grandes oportunidades que se nos podrían presentar. Y bueno, ya platicando como que todo este tema, les quería compartir ahora sí ya mi experiencia de lo que ha sido el síndrome del impostor. Hace un par de años empecé como a tener como esta cosquillita de viajar y de hacer muchas cosas, pero me sentía un poco como limitada porque creía que yo no podía hacerlo por varias cuestiones, entre ellas que yo no era apta para poder conseguir un buen puesto o un buen proyecto, un buen cliente o lo que sea, pues para poder conseguir esto de viajar, porque aparte, pues a los lugares a los que yo quería viajar, pues no eran nada baratos. Entonces, muchas veces no apliqué a puestos o no apliqué a mandar mi trabajo a clientes porque yo misma me metí en esta idea de que no iba a ser suficiente. Y también yo creía también que además de no ser suficiente como la cuestión de, sí, o sea, como profesional también usaba mucho como de escudo de que es que también soy mujer, o sea, van a terminar escogiendo a un hombre porque mi concepción era errónea y creía que una mujer, pues no sé, o sea, que nunca yo iba a poder tener un puesto, o sea, que si yo me ponía a competir en un trabajo contra un hombre, siempre iba a ganar el hombre. ¿Por qué? Porque mi concepción errónea y tontamente era que pues siempre iban a ser mejores que nosotras. Y ojo, no soy ni machista, ni feminista, ni nada del estilo, o sea, no promuevo nada de ese tipo de cosas, pero en ese momento yo tenía como esta mentalidad. ¿Por qué? Pero era más que nada porque era era hablando mi propia baja autoestima, mis propias carencias y, y pues ahora sí que también hablando desde las experiencias de otras personas que viendo en retrospectiva pues realmente pues no hacían nada de su vida. Entonces no sé qué punto de referencia era ese como para estar hablando de, pues sí, o sea, de que pues las mujeres no iban a llegar a nada. Porque en ese momento se hablaba de un director creativo y no de una directora creativa, ¿no? O sea, o de una diseñador, o de un diseñador senior, pero no de una diseñadora mujer senior. Pero le estoy hablando de hace muchos años. Pero así me fui
fogueando y entonces empecé a trabajar y aceptar proyectos de no tan buena paga por este mismo mal concepto que yo tenía, porque pues también pensaba de que no, pues está bien, o sea, es lo que debo de ganar, ¿no? O sea, qué estupidez, o sea, lo que debo de ganar o lo que me merezco ganar porque yo decía, bueno, es que soy recién egresada, no tengo tanta experiencia. Había personas que me decían, oye, pero, o sea, tú ya tienes trabajando desde que estudiabas porque estás aceptando puestos y sueldos como de alguien que tuviera cero experiencia. Y yo me sentía como si yo tuviera cero experiencia. O sea, yo volteé y les decía, es que yo acabo de egresar hace unos meses de la carrera, o sea, realmente no tengo nada de experiencia. Y era como, pero si tienes casi toda la carrera trabajando, o sea, ¿cómo que no tienes experiencia? O sea, sabes mandar un archivo para impresión con, no sé, con tales características? No, pues que sí. ¿Sabes cómo es el proceso de hacer un logo? No, pues que sí. Entonces, o sea, yo sí veo que tienes experiencia, ¿por qué te haces menos? Y fue ahora sí que un camino un poco largo, que me costó trabajo poco a poco como entenderlo, comprenderlo, porque yo misma me autosaboteaba en el camino y sentía que nunca iba a estar como lista. Y así sucedió hasta que, bueno, más bien así siguió, hasta que se me presentó una oportunidad que ha sido como la oportunidad que realmente ha sido el parteaguas de quién soy ahora, o sea, de cómo me vendo también como diseñadora y de cómo, ahora sí que, de cómo veo el diseño y de cómo me veo a mí y de muchas otras cuestiones. Pero este proyecto fue algo, ahora sí que es una experiencia un poco chistosa. Bueno, no chistosa, pero sí fue como raro la evolución que tuve ahí en ese proyecto. En un inicio, yo trabajaba en una empresa que hacía eventos, entre ellos un festival muy, muy grande y importante a nivel Latinoamérica, y se hace en Guadalajara. Y este proyecto, cuando yo entré a trabajar a esta empresa, me habían platicado de este proyecto y por eso entré a esta empresa, por ese proyecto en específico, y tenían otros más. Y pues entré de diseñadora como parte pues de la empresa y hacía varios proyectos y entre ellos este proyecto grande, pero no hacía yo tal cual como toda el arte o dirección del festival que hacía esta empresa, sino hacía otras cosas. Para este festival, como era tan grande y tan importante, contrataban a una agencia externa que les manejaba toda la comunicación. Entonces, durante prácticamente 2 años estuve trabajándoles, trabajé con ellos casi un año de manera interna y en las oficinas. Después yo me salgo y empecé a freelancearles, pero les freelanceaba solamente el evento, este evento tan importante, este festival que hacían cada año. Y realmente lo que les freelanceaba no tenía nada que ver con diseño, tenía más que ver con cosas de redes sociales, etc. El punto es de que así estuve con ellos y un día una amiga con la que llevo algunas cuentas, platicando me dijo, oye, ¿por qué no te has ofrecido con ellos de manejarles tú ahora el diseño del festival? Y yo volteaba y casi me reía en su cara y le decía, es que, ¿cómo yo me voy a ofrecer? O sea, ¿ubicas ese festival? O sea, ¿cómo? No, olvídalos, ellos ya tienen una agencia con la que trabajan, tienen más de 10 años, ya están súper casados con esa agencia. O sea, no, o sea, yo sola, o sea, no. Y mi amiga me decía, pero ¿por qué? O sea, si realmente eres una persona, o sea, aparte del talento, eres una persona que eres pues bien hecha, pues, o sea, realmente eres alguien que se compromete y eres bien hecha y respondes en tiempos. No, yo siento que no perderías nada. Y yo, o sea, por dentro decía, pues sí, ¿por qué no? Pero luego decía, no, es que ¿cómo? O sea, si yo, aparte soy yo sola, ¿no? O sea, y ellos con su agencia, o sea, como que yo, no, y decía, no. Y un día, tanto me estuvo insistiendo esta persona, mi amiga, que dije, no, ya, de plano lo voy a hacer. Jackie, si estás escuchando esto, ella sabe que la quiero mucho, te mando un súper abrazo. Ella es una de las mejores estrategas digitales, no sé, si de Guadalajara o de México, pero de las que conozco es una de las mejores. Así que contrátenla. Total de que
pues esta chava me estuvo alentando mucho a hacer esto, ¿no? Y un día, para un festival, creo que fue para el segundo año, que era el segundo año que les freelanceaba, saqué así como el comentario al aire de que, oye, pues fíjate que no sé qué, que pues a lo mejor ahí si ustedes me dan chancecitas, a mí me gustaría participar, pero yo lo manejé como muy, les digo, o sea, el síndrome del impostor hablando a través de mí, como muy por encimita de que pues ahí con las obras, así de mal yo estaba, o sea, de que casi casi les decía, no, pues ahí lo que no quiera hacer la gente que vayan a contratar, yo lo hago, y por 3 pesos, pero como por la experiencia, ¿no? Y ya, así lo manejé. Y ya se hizo el festival ese año, todo pasó normal, hasta que llega el siguiente año. Y casi, casi faltando, o sea, ya con la fecha límite del festival, o sea, el festival faltaba como mes y medio para que se realizara, cuando casi siempre esto se ve desde un año, bueno, desde 6 meses de ¿cómo se dice? Como de anterioridad para gestionarlo. Entonces faltaba como mes y medio. Y me acuerdo que en ese momento, pues mi hermano, él ocupó mi lugar que yo tenía cuando estaba ahí de lleno. Entonces él me comenta y me dice, oye, fíjate que tuvimos junta y pues quieren someter el diseño del festival pues a un concurso. Entonces pues van a concursar agencias, que esto era muy importante. Agencias que para los que conocen o no conocen cómo se maneja el mundo de la publicidad digital y normal, las agencias pues por lo general pues son empresas grandes que comprenden pues de equipo de personas que aparte de que son profesionales en su área y que son buenos y que se dedican a estar haciendo, pues sí, o sea, trabajando con marcas grandes, pues tienen un equipo grande para solucionar como problemas de comunicación gráfica pues de manera más efectiva. Y tienden a ser agencias de pues mínimo, o sea, mínimo 30 personas, fácil, o sea, cuando son agencias pequeñas, y ni hablemos de agencias ya nacionales o transnacionales que pues ya comprenden cientos de miles de personas. Pero el punto es de que aquí me dijeron que iban a someterlo a un concurso entre agencias, y pues por no quitar el dedo del renglón y porque ahora sí que, pues porque yo había estado con ellos trabajando, pues muy a gusto, o sea que también me hacían la invitación si yo quería concursar, que quiero recalcar que esto fue un concurso. Y yo cuando mi hermano me pasó la noticia, yo dije, a ver, pero ¿cuándo? O sea, ¿qué es lo que requieren? Y me decía, no, pues que tienes que presentar una propuesta gráfica y que se tiene que desglosar por tantos años. O sea, era un trabajo tremendo, o sea, de verdad que era un trabajo tremendo, que hasta yo dije, bueno, pero pues ya falta un mes y medio, o sea, a ver cuánto tiempo, o sea, yo creo que sí me tardo como unas 2 semanas, o sea, yo haciendo mis cuentas, ¿no? Y dije, no, pero pues es que igual si yo soy sola, pues no, tendría que contratar a alguien. O sea, yo pensando así ya, súper acelerando mi cabeza, ¿no? Y en eso volteé a mi hermano y me dice, no, o sea, es que tienes 2 días para presentarlo. Y yo, o sea, ¿cómo? Y le dije, no, no. O sea, volteé y le dije a mi hermano de primera instancia, no voy a participar. Y mi hermano, ¿por qué si es tu oportunidad? Te están considerando y te están invitando. Y yo, pues por eso mismo, o sea, me están dando 2 días, o sea, ubicas que soy yo sola contra agencias que tienen no sé cuántas personas, o sea, yo soy sola y las demás son no sé cuántas cabezas y manos y pies y ojos y todo para hacer propuestas. Y nada más 2 días le dije, no, esto es una locura. Y volteó a mi hermano y me dijo, o sea, no desaproveches una oportunidad así. Y luego me quedé pensando y dije, bueno, pues ¿cuál es el peor escenario? O sea, el peor escenario es que no me escojan, pero pues la experiencia ahí quedó, el aprendizaje quedó, porque nunca había concursado para algo. El trabajar bajo presión sí había o ya he estado acostumbrada a trabajar bajo presión, pero nunca trabajar o ahora sí que hacer una idea o aterrizar una idea o proyecto para algo pues de esa magnitud, ¿no? De esa importancia. Y dije, pues sí, no pasa nada. O sea, aparte en ese momento yo estaba como medio relax de trabajo, siendo freelance y también, pues no sé, eran tiempos en los que estaba o sea, no tenía como tanta carga de trabajo. Entonces dije, pues 2 días que le dediqué literal día y noche,
no creo o sea, pues no me va a afectar, la verdad. Los demás días pues ya descansaré y dormiré. Total que ahí me tienen preparando no sé cuántas, no sé, jarras de café. Literal no dormí, me la pasé haciendo bocetos, no sé, yo creo que ha sido la vez que más bocetos he hecho, que ahora sí que me busqué la mejor playlist motivacional que me hubiera encontrado en Spotify. Me conseguí como, no sé, los snacks más deliciosos y ricos y me metí en un mood de concentración y de inspiración y decir, lo voy a disfrutar. Y será lo que Dios y la vida quiera. Si esto es para mí, se me va a dar y si no, la experiencia va a quedar y lo voy a hacer aún así con gusto. Como yo lo pensaba en hacerlo con un gusto a pesar, ya pensando que tal vez no lo ganaría, pero aún así lo estaba disfrutando. Total de que ya termino mi presentación, voy y la presento y al terminar mi presentación con los directivos, pues está el típico de que no, pues muchísimas gracias, nosotros te llamamos. Y ya cuando me dijeron eso y aparte por las caras que tenían y todo, yo dije así como que pues no, pues tal vez no la gané, pero me fui con un sentimiento de satisfacción conmigo como nunca había tenido antes. O sea, de verdad que me sentí muy bien, que sentí que había dejado una parte de mí en ese proyecto y no sé, o sea, algo en mi interior decía que había valido la pena y me acuerdo que me despedí, me fui de ellos y les agradecí, les dije muchísimas gracias por la oportunidad, la verdad disfruté muchísimo hacer este proyecto y me fui y a los 2 días creo que fueron, me citan y pues en esta empresa luego es común que hagan como colaboraciones. Entonces dije, a lo mejor algo les ha de haber gustado y me van a hablar para hacer una ¿cómo se dice? Colaboración. O para avisarme que sabes que pues no ganaste, pero pues a mí ya me han platicado que iba a seguir trabajando en las otras cosas que yo ya les venía ofreciendo o venía yo trabajando en años anteriores. Entonces dije, a lo mejor pues vamos a hablar de ese tema. Entonces pues fui normal a la cita y en eso me acuerdo que me dicen, bueno, pues te citamos porque nos impresionaste. O sea, la verdad es que de que ganaste. O sea, y yo así de que, ¿cómo? O sea, yo todavía hasta, de verdad, estuve a punto de preguntarles así como de que están seguros, o sea, pero de verdad como que no sabía, era muy extraño. O sea, sí me dio mucha alegría, sentí una satisfacción enorme, pero aún así no me la creía. O sea, yo decía, o sea, ¿cómo, no? O sea, de verdad que no sabía de qué manera reaccionar ante esa noticia, porque realmente ha sido pues un parteaguas de lo que es ahora mi carrera profesional y sobre todo de que gracias a ese proyecto yo pude crecer un peldaño porque antes a mí me daba miedo venderme, o sea, siempre me vendía como diseñadora gráfica y en diseño gráfico hay como varias, pues supongámoslo que como pues rangos, creo que así lo podríamos decir, y siempre me vendía como en los rangos inferiores. Y gracias a este proyecto yo me la pude creer y pude decir, no, es que yo me voy a vender como ya de una directora creativa o dirección de arte. Y, y es lo que ahora hago. Hago mucho de eso, pero antes pues no me creía, no me lo creía. Y no saben la emoción que me da de compartir esto, o sea, no saben lo que es ver tu trabajo y que muchas personas tengan tu trabajo en casa, porque sí, o sea, como lo hice para un festival, lo voy a hacer por otros 3 años más. El ver que la gente se llevaba souvenirs a su casa de tu trabajo porque realmente les gustaba, ver tantas manos con mis diseños, ver mi diseño en espectaculares, o sea, en impresos de periódico, en, en la televisión. O sea, sí, ha sido algo que no hubiera sido posible si no me hubiera enfrentado a mis propias inseguridades y, y ahora sí que a creérmela.
y a decir, pues me la juego. Porque al final del día, siempre, créanme que muchas veces muchos de nosotros no nos damos cuenta que a veces no tenemos el trabajo de nuestros sueños o la oportunidad de nuestros sueños porque nos falta conocimiento. Muchas veces es porque nos falta actitud. Y créanme que hay muchas personas que han tenido puestos súper importantes y lo han obtenido más por una cuestión de actitud. Porque saben que las personas que tienen una buena actitud son las que van a poder liderar de mejor manera y resolver de mejor manera y mantener un ambiente mejor pues en su espacio laboral o con las demás personas. Así que yo quisiera invitarte a que dejes de tener miedo, a que te la creas, a que presumas tus éxitos, pero como lo mencioné, creo que fue en mi episodio 2 de No compartas tus proyectos, que los presumas, pero presúmelos con las personas que realmente valgan la pena, porque envidiosos hay muchísimos y hay muchas personas que no les gusta ver que otros sobresalgan. Yo al contrario, a mí me encanta y me fascina ver cuando las personas crecen. A mí me encanta cuando a mis compañeros de trabajo les va bien y me encanta a mí compartir mis conocimientos con las demás personas, porque sé que al compartirlos a lo mejor el día de mañana ellos me pudieran sorprender y creo que, no sé, o sea, uno aprende más de los demás y los demás te pueden sorprender de maneras que creo que no podrías imaginarte. Y a veces nos privamos de eso por las envidias. Entonces te invito a que le pierdas el miedo, a que si estás pensando en tomar ese puesto o esa oportunidad, lo hagas. Es el momento de hacerlo, no te esperes. Nunca va a existir el escenario ideal, nunca va a existir, es que no existe un doctorado de la vida. Nunca va a existir una maestría de la vida. O sea, podrás tomar 1001 cursos sobre tener un matrimonio feliz, pero al final de cuentas, la prueba la tienes todos los días cuando te levantas. Al igual en tu trabajo. Al igual no existe un curso que te diga cómo criar una familia feliz, tener hijos felices y plenos. No, eso no existe. No existe un curso para ser los mejores padres del mundo, ni los mejores hijos. Solamente la vida y las decisiones y sobre todo la actitud con la que vayas a enfrentar los problemas en tu vida y cómo los solucionas es lo que cuenta. Y cómo los solucionas, pero con la actitud adecuada, porque hay personas que van y los enfrentan con una actitud que pues no es la mejor. Entonces, obviamente, pues van a obtener pues todo aquello que han estado evitando, porque pues no lo hacen pensándolo desde una buena actitud o desde la actitud correcta. Así que por esta semana, hasta aquí quisiera dejar el episodio del día de hoy. Si les gustó muchísimo este episodio, los invito a que me califiquen con 5 estrellas en iTunes o Apple Podcast. Recuerden bajar la aplicación en iTunes, así como Apple Podcast, pueden bajar la aplicación. Ahí siguen mi podcast que se llama Serendipia Podcast, así lo buscan, Serendipia Podcast por Paulina Fierro, y activen las notificaciones para que cada vez que yo suba un episodio nuevo les llegue a ustedes y no se pierdan ninguno de los episodios que cada semana estaré subiendo. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales, que son fanpage e Instagram como serendipia.podcast. Me despido, les mando un abrazo, un beso enorme a cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente episodio de Serendipia Podcast.